En una intervención demoledora, Rocío de Mer, de Vox, ha dejado sin palabras a la ministra de Sánchez, con las portadas de la prensa africana, musulmana y árabe en mano. Ha destapado cómo se promueve la regularización de 900.000 inmigrantes en España, sin control ni requisitos claros. Pero eso no es todo. Las publicaciones extranjeras explican cómo solicitar el ingreso mínimo vital, lo que, según de Mer, potencia el efecto llamada y pone en jaque la narrativa progresista. Así es la realidad de la política migratoria de Sánchez. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Mira el vídeo hasta el final y no olvides suscribirte, darle like y compartir para que todos sepan la verdad. Salgan en silencio y lo más rápido que puedan, por favor, señorías. Cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, el pasado 19 de noviembre ustedes aprobaron un Real Decreto para la reforma del Reglamento de Extranjería, el 1155/2024, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 20 de noviembre de 2024. Fue titular en varios diarios, pero fue titular y portada en diarios que no son españoles. Le he traído algunos ejemplos del propio día 20 de noviembre, el mismo día que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado. Al 24 News, que es un diario argelino, anunciaba que España anuncia la regularización de la situación de cientos de miles de inmigrantes para aumentar su plantilla. Aquí tiene además una mención a usted, aquí tiene su nombre en árabe en los diarios argelinos. Tenemos otro titular, Hiba Press, también de Argelia. Hiba Press, con una foto de unos billetes metidos en un pasaporte, dice que el Gobierno español decide simplificar los trámites para la obtención de documentos de residencia y regularizar la situación de los inmigrantes. El mismo diario argelino publicaba también en otro titular que España prevé regularizar la situación de los inmigrantes. En el mismo diario se decía que se simplifican trámites, que se eliminan duplicidades y que se dotan de garantías y rigor jurídico. Y lo anuncia porque dice la misma noticia que también está dirigido a aquellos que estén pensando emigrar a España. Tenemos Sky News, diario que también se ve en todo el norte de África, financiado por Emiratos Árabes Unidos. España avanza para la regularización de 1 millón de inmigrantes. Una guía también en una web vista en el norte de África, una guía para solicitar el ingreso mínimo vital y la regularización. España en árabe, incremento de 350 euros en la prestación del ingreso mínimo vital. Y aquí tenemos a Bel Press, otro diario marroquí, anunciando, señora ministra, el mismo día que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado, sus medidas para todo Marruecos. ¿Sabe cómo se llama esto, señora ministra? Efecto llamada. Esto se llama efecto llamada, que es lo que ustedes hacen. Y esto es una irresponsabilidad, es una triple irresponsabilidad, señora ministra. Es una irresponsabilidad, primero, desde el punto de vista jurídico, porque su Real Decreto, su reforma, contraviene sospechosamente algunos artículos de la Ley Orgánica 4/2000 de Derechos y Deberes de los Extranjeros en España. Como usted conoce, el artículo 2 bis, que es precisamente quien dice cuáles son las directrices que deben regir en la política migratoria, es decir, la política que usted hace desde su ministerio. Y entre estos principios tenemos la ordenación de flujos migratorios laborales, cuando hay 600.000 extranjeros en España en paro, señora ministra. La integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía. Integración social
de 300.000 personas al año, ¿dónde los integras? Porque para integrar hay que disgregar. ¿Dónde los vas a integrar, señora ministra? Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. ¿Qué igualdad efectiva si traemos masivamente personas de los países más machistas del mundo? Lucha contra la inmigración irregular y persecución del tráfico ilícito de personas. Es una ley orgánica, señora ministra. No parecen tener la intención de cumplirla. Punto H del 2 bis de la Ley Orgánica 4/2000, persecución de trata de seres humanos. Ustedes son la compañía aseguradora de las mafias de trata de seres humanos, señora ministra. Y quien más se alegra de su Real Decreto 1155/2024, quien más se alegra, señora ministra, son las mafias de tráfico de personas. Y así es como todo va según el plan. Miles de personas se pondrán en contacto con una mafia, se descargarán la guía en árabe sobre regularización en España, ingreso mínimo vital, se echarán al mar en una barcaza y esperarán a que llegue Open Arms, Aitamari, Sea-Watch Internacional o Salvamento. El señor Puente también acude al rescate de las mafias porque ustedes no quieren regularizar ni una, ni dos, ni cuatro, ni cinco refugiados que huyen de una guerra, señora ministra. Su reforma es de 300.000 en 300.000 regularizaciones al año. Su reforma, señora ministra, regulariza millones de personas y llama a venir a otros tantos millones de personas los próximos años. Están tomando decisiones, señora ministra, muy peligrosas. Están tomando decisiones que van a cambiar nuestras naciones, que van a cambiar el rostro de nuestros países, que pueden extinguirlas a largo plazo. Y además, ustedes lo hacen como política de hechos consumados, ante millones de españoles estupefactos y, sobre todo, de espaldas a la realidad del pueblo. Y esto es importante, esto tiene una trascendencia, porque este debate, señora ministra, también es sobre si somos, sobre si seguiremos siendo, sobre si tenemos un destino, un proyecto, sobre si nuestros cementerios son algo más que tierra, que lápidas y huesos, sobre si nuestros hijos son la continuidad de algo más que unas ruinas, sobre si somos conscientes de que en este momento histórico nos jugamos todo, porque sí, señora ministra, las naciones pueden desaparecer. Europa es o fue un oasis muy pequeñito en el mundo, un foco de cultura, de prosperidad y de luz, pero algo muy pequeño frente a los 10.000 millones de seres humanos que viven en el mundo. La población europea es solo un 5% de la población mundial. La población española es solo un 0,61% de la población mundial. ¿Sabe usted, señora ministra, cuántos habitantes tiene Europa? Me imagino que sí. 400 millones de habitantes. ¿Sabe cuántos habitantes tiene Nigeria? 200 millones de habitantes. Solo Nigeria, con sus tasas de crecimiento, va a llegar a tener la misma población que Europa y, además, la va a exportar a Europa. Porque las tasas de fecundidad, en el caso de España, por ejemplo, hemos conocido la última tasa global del informe de la OCDE, es de 1,16. La tasa de Nigeria es de 4,6. Son muchos números, quizá no les dicen nada, pero el debate demográfico es un debate de números, porque los números son el destino de nuestros países. Son muchos números y un solo resumen, señora ministra. Si cada 2 personas solo tienen un hijo, la población de los países, la población de España, se reducirá a la mitad. ¿Y qué sería lo lógico? ¿Qué sería lo lógico por parte de políticas preocupadas por la salud demográfica de sus países? Políticas de natalidad, ¿no? Sería lo más lógico. Y, sin embargo, ¿qué es lo que hacen ustedes, señora ministra? No me mire así. Políticas de sustitución poblacional. Eso es lo que ustedes hacen, señora ministra. No hacen lo que Europa necesita, hacen lo suficiente para que Europa deje de existir. La ONU, ya por el año 2000, trasladó el primer informe demográfico
decía que la economía europea, que su prosperidad dependía de su población y que en Europa faltaban 159 millones de habitantes para su supervivencia, que debían venir de otros países. ¿Quién avaló este mismo informe del año 2000? La Comisión Europea. La Comisión Europea avaló este informe. El Banco Mundial aumentó ese informe y dijo que las migraciones debían aumentar también a los países occidentales para dedicarlos a su masa laboral. Lo mismo dijo el FMI, lo mismo dijo el Foro de Davos. Todos decían que era para garantizar la supervivencia de Europa, pero yo me pregunto, ¿su supervivencia o sus cuentas de resultados? ¿Europa son una serie de productos interiores brutos en una geografía o es más cosas? ¿España es un lugar o es algo más? ¿Es unos presupuestos generales del Estado? ¿Es un PIB? Ni España es un lugar, ni la supervivencia de una serie de cuentas de resultados de multimillonarios es la supervivencia de Europa. Quizás sí su prosperidad, pero no su supervivencia, señora ministra, porque para garantizar esas cuentas de resultados, si lo que haces es importar millones de personas del tercer mundo, de lugares con los que no compartimos nada, ni modo de vida, ni costumbres, ni religión, quizás a usted le salvan los números, pero matan el espíritu, matan la identidad y matan la civilización, porque los seres humanos no somos dígitos, no somos números. Tenemos cultura, tenemos raíces, tenemos pertenencia y tenemos espíritu. Y le digo algo que quizás sí que va a entender, porque a lo mejor esto de la civilización le suena un poco a chino. Algo que sí que va a entender. Usted va a cambiar de opinión, señora ministra. Su Gobierno va a cambiar de opinión, porque han cambiado de opinión en nuestro entorno. Ha cambiado de opinión Macron, ha cambiado de opinión la socialdemócrata Anderson. Hace 3 días Trudeau decía que también iba a cerrar las fronteras, incluso a los visados de estudiantes. Ha cambiado de opinión Scholz en Alemania. Han cambiado de opinión en Suecia, han cambiado de opinión en Dinamarca, han cambiado de opinión en todos aquellos lugares en los que defendían lo mismo que defiende usted. Pero ustedes no van a cambiar de opinión ante el aumento de violaciones en manada, ni de asesinatos de mujeres, ni de atentados yihadistas o de machetazos. Ustedes van a cambiar de opinión, señora ministra, como todos los que han cambiado de opinión, cuando descienda la intención de voto al Partido Socialista. 200 atentados yihadistas en Europa después. Se los podían haber ahorrado, señora ministra. Porque ustedes quieren seguir viviendo, y quizá pueden. Ustedes pueden seguir viviendo una mentira entre estas paredes, pero en Villaverde, en Usera, en Nou Barris, en Delicias, en Valladolid, en las 200 de Roquetas, en el Puche, no les queda otra, señora ministra, que vivir la realidad. Y la realidad son puñaladas, son sueldos precarios, son parques tomados por bandas, son violaciones en manada. Es miedo, y ya termino, señor presidente, miedo que ustedes han traído a los barrios que antes eran alegres y tranquilos. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno, la señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Mire, señoría, a las 5 menos 20 de la tarde voy a desmentir el primer bulo que ha empezado en su intervención. Para ser perceptor del ingreso mínimo vital hay que tener un año ininterrumpidamente antes de la solicitud de residencia legal y efectiva en nuestro país. Primer bulo, señora de Meer. Por favor, dejen de abondar la desinformación. Y una vez más, no esperaba menos, su intervención me deja perpleja. Le miraba con respeto y escuchándole, pero con esa perplejidad a la que me estoy refiriendo. Me pregunto, cuando usted habla, cuando ustedes hablan, si lo hacen
para nuestra ciudadanía, o lo hacen para sus partidos hermanos, a sus partidos hermanos de Hungría, de Italia, de Argentina, en un intento desesperado de recordarles que en España, frente a sus descalabros electorales, todavía siguen ustedes aquí. Y entiendo que sea exigente el tener que disputarse el puesto del más ultra con un Partido Popular embelesado con políticas radicales de Meloni, políticas que, por cierto, hemos conocido que ha tenido que renunciar hoy mismo, y con el tercer partido que les ha surgido en disputa. Entiendo que tienen que ser ustedes muy exigentes. ¿Plantea usted al Gobierno qué política se va a llevar a cabo para regularizar a 900.000 migrantes? Mire, he escuchado una cosa que me ha gustado escuchar. Usted ha dicho que tenemos política migratoria en el Ministerio. La verdad que me ha parecido una importante afirmación, señora Emer. Eso se lo agradezco. Le contesto rápido y de forma bien sencilla. La política migratoria que estamos haciendo es hacer lo contrario a lo que harían ustedes, respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas, respetando los valores y los principios de la normativa, la legalidad internacional, europea y nacional, y sobre todo combatiendo los discursos de odio y los bulos con los que ustedes intentan intoxicar, como ha hecho usted esta tarde, señora de Meer, a nuestra sociedad. 3 principios con los que la política migratoria de España es reconocida a nivel mundial como un auténtico referente. Nos ha regalado varias prensas internacionales, señora de Meer, en positivo. Precisamente ayer tuve de nuevo una oportunidad de comprobarlo en la Asamblea Anual de la Organización Internacional de las Migraciones, de la OIM, en Ginebra. Lo he dicho ya en esta tribuna en más de una ocasión, pero ya les aviso que no me voy a cansar de hacerlo. Frente a cada bulo, frente a cada discurso de odio, frente a cada barbaridad que vomiten, les responderé con rigor y con datos. Fíjese, como ministra de Migraciones he intentado encontrar, se lo aseguro, en su grupo algún tipo de dato, algún tipo de propuesta, algún tipo de medida que enriqueciera o que aportara un valor añadido a la política migratoria que llevamos a cabo en el conjunto del Gobierno de España. Una política integral y transversal que afronta este fenómeno tan complejo en todo su conjunto. Una política que abarca desde acciones, colaboración con países de origen y tránsito, hasta medidas para fomentar la inclusión de las personas que ya se encuentran en nuestro país. Ha sido difícil, la búsqueda ha sido difícil, pero debo reconocer que como mujer política que creo profundamente que soy en la capacidad de llegar a acuerdos, tengo cierta obsesión pertinaz en encontrar terrenos comunes. Y lo he encontrado, señora de Meer. Leo. España es una realidad que trasciende a los españoles de una determinada época y lugar. Es una herencia recibida de nuestros antepasados que debemos cuidar y mejorar para legarla a las próximas generaciones. Nuestra patria es la garantía de los derechos y la igualdad, especialmente de los más vulnerables. Supongo que le sonará su programa electoral de las elecciones del pasado 23 de julio, porque está sacado de ahí este párrafo. Y las comparto, fíjese. Tanto es así que vamos a desgranarlas una a una. En primer lugar, es cierto que la realidad de España, de la España de hoy, trasciende a las épocas pasadas que ustedes añoran. Hoy España es un país de oportunidades, un país que da empleo a más de 21 millones de personas, 21,3 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, 10 millones de mujeres, por cierto. Un país que va a crecer este año en torno al 3% su Producto Interior Bruto, y el país que más empleo crea entre las grandes economías europeas. Y todo ello es gracias, más que les pese, al valor que aportan las personas migrantes, a esos casi 3 millones de trabajadores extranjeros que suponen el 13,6% de afiliados, a esos casi 7 millones de personas que están desarrollando su proyecto vital en nuestro país, dinamizando nuestra economía, personas que consumen, que pagan impuestos, que cotizan a la Seguridad Social, personas que nos enriquecen socialmente, aportando un valor extraordinario que va mucho más allá de esos números de los que usted me hablaba. Pero le digo más, frente a sus discursos insidiosos, datos oficiales. Frente al virus de la desinformación, señora de Meer, la vacuna de la evidencia. Según el Boletín Económico, el Banco de España, el pasado de agosto, se destacan varias cosas. La población migrante en España es diversa, pero más homogénea y culturalmente más próxima de la que hay en otros países europeos. Buena parte proviene de Latinoamérica, lo que, lógicamente, por razones culturales e idiomáticas, favorece su integración. La población inmigrante que viene a nuestro país es la más feminizada de toda Europa. A diferencia del resto de países, el 50% de las
personas que migran a nuestro país son mujeres. Es una población joven, lo que supone un impulso a nuestra fuerza laboral. El 80% de las personas inmigrantes que han venido a España entre los años 2012 y 2022 están en edad laboral y su tasa de actividad es mayor que la de los españoles. Buena prueba del dinamismo que introducen en nuestra economía es que en el año 2023 los trabajadores nacidos en el extranjero aportaron 2,3 puntos del incremento total del empleo. Y a España viene una inmigración cada vez más cualificada. Del conjunto de extranjeros que en 2022 llegaron a nuestro país, un 43% tenía estudios terciarios, formación universitaria, técnica o profesional, frente a, por ejemplo, el 38% en Alemania o el 15% en Italia. Entre los años 2008 y 2022, el número de inmigrantes que llegan con un nivel de estudios ha pasado del 20 al 43%. Los migrantes se emplean cada vez más en sectores de mayor cualificación. Este año último, destaca el aumento muy relevante en actividades de alto valor añadido, actividades financieras, formación y comunicaciones, que aumenta un 7%, actividades profesionales científicas y técnicas, con un incremento de un 6,5%. Como ve, señora de Meer, datos más que suficientes que evidencian y sirven para estar de acuerdo, como le decía, que España es una realidad que trasciende a los españoles de una determinada época y lugar. Ahora solo falta que ustedes se crean esa frase de su programa electoral y asuman que España ya no es solo blanca, que la migración aporta valor y riqueza en todas sus vertientes y no una causa de miedo, de temor, de resentimiento, como ustedes lo plantean. Voy ahora con la parte en la que ustedes dicen que España es una herencia recibida de nuestros antepasados que debemos cuidar y mejorar para legársela a las próximas generaciones. Ustedes, tan nostálgicos de nuestro peor pasado, deberían recordar mejor que nadie que España es un país de emigrantes, de españoles y españolas que buscaron oportunidades en América y en Europa cuando nuestro país no era capaz de dárselas. Y me sorprende su preocupación por las próximas generaciones porque en el resto de las políticas precisamente reflejan lo contrario. Sus medidas racistas, xenófobas, negacionistas, lo único que desprenden es que ustedes no son conscientes de los retos a los que nos enfrentamos. Así que, con la mirada puesta en las próximas generaciones, hablemos del reto demográfico. Creo que es bien sabido también, seguro que por ustedes, que Europa es un continente envejecido demográficamente y que España como país lo es especialmente. Le doy algunos datos. Para 2050, el 30% de la población europea tendrá más de 65 años, 10 más que ahora. En este tiempo, Europa corre el riesgo de perder 30 millones de trabajadores, lo que en nuestro país serían 4 millones. Y en España, en los 15 años, los mayores de 65 años pasarán a ser 1 de cada 3 habitantes, mientras que ahora son 1 de cada 5 habitantes. Y son estos datos los que reflejan que para el Gobierno, lejos de que la migración sea la amenaza con la que ustedes atacan, es una auténtica oportunidad para hacer frente a desafíos, como es el envejecimiento de nuestra población, esos desafíos que se plantean para nuestro cuidado y respetado estado de bienestar. La realidad no da lugar a dobles interpretaciones. Es preciso fortalecer el número de personas trabajando para cubrir los puestos de trabajo que necesitamos. Pero le digo más, los tenemos que cubrir siendo muy escrupulosos y absolutamente exquisitos con los derechos de las personas migrantes. Ya no solo por una cuestión de dignidad humana, sino porque la discriminación y el odio también merman nuestra prosperidad como país. En un reciente estudio encargado por el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia del Ministerio que tengo el honor de dirigir, realizado por 2 profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, hemos conocido cómo el impacto de la discriminación en nuestro país es de 1,3 puntos sobre el PIB. 17.000 millones de euros nos cuesta la discriminación. Discriminar, insisto, más allá de ser un atentado a los derechos fundamentales de las personas, nos cuesta dinero a los españoles. Estamos dejando por el camino el importe, señora de Meer, de una nómina mensual de todas las pensiones del sistema, junto con el gasto anual en pensiones de maternidad y paternidad. Fíjese, usted que me hablaba de números. Como le decía, más allá de sus ocurrencias negacionistas, creo que sus propuestas, y más aún cuando siguen insistiendo en la discriminación y el odio, poco o nada favorecen a las próximas generaciones. Más bien todo lo contrario. Son medidas que de implementarse nos conducirían inevitablemente, y voy a usar uno de sus términos favoritos, y así me aseguro de que me hago entender, nos conduciría a un suicidio nacional. Pero para ir acabando, vamos a la parte de su programa que más me ha gustado. Nuestra patria es la garantía de los derechos y la igualdad, especialmente de los más vulnerables. Magnífica afirmación. Es una pena que, pese a todo lo anterior, esta sea la que menos practican y de la que más se olvidan. ¿Acaso no son vulnerables y merecedores de derechos, de un trato igualitario, los niños que llegan solos a nuestro país sin más afán
que el de ganarse la vida? Porque ustedes dicen que no, que hay que deportarlos. O incluso impedirles que se sienten en la parada del autobús. ¿Verdad, señora de Meer? Esos niños a los que ustedes, y me remito a redes sociales, creo que les suenan, señora de Meer, se refieren con expresiones repugnantes como jauría de menas. Pues mire, señoría, se van a quedar con ustedes con las ganas. Ni en este país ni en Europa va a haber leyes de segregación racial. Lo que tenemos es una Constitución democrática que dice claramente que las leyes no pueden prevalecer, en las leyes no puede prevalecer discriminación alguna por razón de raza, de sexo, de nacimiento, de religión, de opinión o de otra condición o circunstancia personal o social. Tome buena nota, señoría, porque para sentirse española lo primero que tiene que hacer es respetar y cumplir y hacer cumplir lo que nuestra Constitución establece. No hacerlos estar al margen de la norma que ha permitido que usted sea elegida diputada y pueda expresar con libertad lo que piensa, aun cuando sea incluso inconstitucional. Por mucho miedo e inseguridad que quieran inocular en nuestra sociedad por un puñado de votos, no impedirán que la mayoría de los españoles y españolas seamos solidarios con las personas que lo están pasando mal, vengan de donde vengan, tengan el color de piel que tengan. Lo vimos en Burgos. Ustedes presumen de profesar un profundo amor a España. Pues bien, ese amor es contagioso, lo reconozco. Ustedes intentaron anegar la ciudad de odio, de fango, de exclusión, de desprecio, de vergüenza. Y lo que recibieron fue una extraordinaria representación de lo que nos hace un país maduro y grande, generoso y empático, humano. Esa es la España que yo amo, un país que ante las injusticias sale a la calle a defender los derechos humanos, la dignidad de las personas que vienen a ganarse la vida aunque tengan que jugársela por el camino. Hay que ser de otra pasta para culpar, acusar o señalar o intentar privar de cualquier ayuda, como hacen ustedes, a miles de personas, niños incluidos, que solo buscan una oportunidad. La atención que damos al migrante es una cuestión de decencia, de elemental respeto a los derechos humanos. Señoría, la migración irregular es una realidad que no es beneficiosa para nadie. Por eso, con el nuevo reglamento hemos ampliado las vías de acceso para dar respuesta a esos desafíos. Hemos reforzado la figura del arraigo y buena prueba de ello es que desde agosto del año 2022 se han regularizado más de 300.000 personas. El arraigo, además, es una fórmula que se adapta plenamente al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Nada más. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora de Meer Méndez. Muchas gracias. La verdad es que sí que me suena lo de jauría de menas, señora ministra. ¿Sabe por qué? Porque lo que es un bulo es que hay lugares, lo que ustedes niegan y lo que es un bulo es que no haya marquesinas, ni parques, ni barrios, ni pueblos invadidos, donde ni las niñas, ni los ancianos, ni las personas que van a cobrar su pensión estén seguras. Eso es lo que ustedes niegan. Porque sí, hay marquesinas en el barrio de Hortaleza, por ejemplo, ocupados por una jauría de menas, y hay niñas que caminan hasta la siguiente parada porque tienen miedo. Usted esto no le pasa, porque le recoge un coche oficial en su casa y porque tiene seguridad privada. Habla usted de la Constitución. No sé qué artículo de la Constitución es el que dice que podemos saturar los servicios públicos en detrimento de los españoles. No sé cuál es el artículo de la Constitución que dice que ustedes, el Gobierno, tienen derecho a saturar los servicios públicos, a precarizar las condiciones laborales de los españoles, invadiendo el mercado laboral. No sé cuál es el artículo de la Constitución que permite que un Gobierno haga que los españoles vivan en inseguridad en sus barrios y con miedo. Habla usted que nos diferencia una cosa, y el respeto a los derechos humanos. Porque según usted respeta los derechos humanos y yo no, ¿verdad?
Señora ministra, ¿dónde están los derechos humanos de Diego Valencia, asesinado por un yihadista en la Plaza Alta de Algeciras? Por un tipo que entró ilegalmente en nuestro país, del que había una orden de expulsión no ejecutada por su gobierno, señora ministra. ¿Dónde están los derechos humanos de Diego Valencia y de su familia? ¿Dónde están los derechos humanos de David Lledó, asesinado por un marroquí en Gata de Gorgos, que ya está en libertad? Señora ministra, ¿dónde están los derechos humanos de tantas niñas violadas en manada en nuestro país los últimos años por culpa de los depredadores que ustedes traen a nuestros barrios con total impunidad? Habla usted de bulos. Todavía no ha rebatido ni un solo dato de los que yo he traído hoy a esta tribuna. Señora ministra, su único argumento ha sido que yo he dicho bulos que usted no ha descrito, porque no puede rebatir. Señora ministra, es un bulo que en España hay 3.652 niñas en riesgo de sufrir mutilación genital femenina por la gente que ustedes importan masivamente. Es un bulo que hay, aquí no se sabe muy bien el dato, en torno, Save the Children, creo que dice en torno a 600 niños en riesgo de matrimonios forzosos, 500.000 niñas en Europa. Es un bulo que han aumentado las violaciones en el año 2017, según datos del Ministerio de Interior, 1.382. En el año 2022, 4 veces más, 4.875. Es un bulo cómo está aumentando el yihadismo en Europa, cómo está azotando las calles y los barrios de los europeos. Es un bulo que el 22 de marzo del año 2024 hubo un atentado islamista en Crocus con 144 muertos. Es un bulo que el 15 de abril del año 2024 hubo un atentado islamista en una iglesia en Sydney, aunque esto sea Australia, con 4 heridos y un bebé. Es un bulo que el 31 de mayo del año 2024 hubo un ataque islamista con cuchillo en Mannheim, donde todos recordarán al agente de policía herido que finalmente falleció. Es un bulo que el 16 de junio del año 2024 un soldado fue apuñalado por un islamista en París. Es un bulo que el día 24 de junio del año 2024 en un atentado en Daguestán se registraron más de 20 muertos, también un atentado islamista. Es un bulo que el 29 de junio del año 2024 hubo una tentativa de atentado en la Embajada de Israel en Serbia. Es un bulo que el 17 de agosto del año 2024, solo estoy hablando del año 2024, hubo un ataque en una sinagoga en Rouen, en Francia. Es un bulo que el 23 de agosto del año 2024 hubo un ataque islamista en Solingen que dejó 3 muertos. Es un bulo que el 25 de agosto del año 2024 un islamista quema la sinagoga en Grand Mot. Es un bulo que el 6 de septiembre del año 2024 hubo un ataque islamista en Múnich. Es un bulo que el día 20 de septiembre del 24 hubo un ataque con cuchillo en Rotterdam que dejó un muerto. Es un bulo que Europa se está pareciendo cada vez más a la novela A su misión, la novela que hace 10 años escribió Michel Houellebecq, o Al desembarco, es escrita por Jean Raspail en el año 73. Es un bulo que esté en riesgo nuestra seguridad, que esté en riesgo nuestros barrios, que está en riesgo nuestra convivencia y que está en riesgo nuestra identidad. Ya termino, señor presidente. Porque nosotros tenemos derecho a decir que está en riesgo y derecho a querer que España pueda permanecer. Como decía Jean Raspail, todo hombre y toda nación tienen el sagrado derecho de preservar sus diferencias y su identidad en nombre de su futuro y en nombre de su pasado. Muchísimas gracias. Gracias. Para concluir el debate tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gracias, presidente. Señora de Meer, segunda intervención, segundo bulo. Tengo la suerte de poder seguir utilizando el transporte público y lo voy a seguir haciendo. Así que, segundo bulo desactivado. ¿Sabe lo que no es un bulo, señora de Meer? Que su intervención ha sido racista. Eso sí que no es un bulo. Pero ya le he dicho que soy una mujer obstinada y voy a seguir intentando encontrar en esta tarde que se ha quedado tan agradable puntos para intercambiar reflexiones y seguir construyendo, señora de Meer. Más allá de las creencias ideológicas,
Creo que es complicado porque es difícil tener, como es su caso, no haber tenido nunca la responsabilidad de gobernar, solo de ser oposición. Como nunca ha gobernado, yo creo que es difícil, pero lo voy a intentar. Usted nunca ha tenido que firmar un documento oficial, ¿verdad, señoría?, que comprometa el gasto público. Nunca ha pensado en las consecuencias de tomar una decisión que acabara en el Boletín Oficial del Estado y que tuviera consecuencias para la vida, para el día a día de la ciudadanía. Yo creo que eso es muy importante, señoría. Es más, casi ninguno de los parlamentarios de Vox sabe lo que es gobernar. Viven ustedes en una burbuja de trinchera, en colocarse y recolocarse dentro de su organización y aportar poco. Señora de Meer, debería, ya no digo ser humilde, porque ustedes esa palabra la conjugan poco, pero sí menos prepotente. Entre otras cosas porque en la primera ocasión que la realidad les puso delante del espejo salieron huyendo. En el momento en que vieron que el castillo de sus propias mentiras se podía desmoronar, abandonaron los gobiernos de las comunidades autónomas donde gobernaban con el Partido Popular. Tuvieron que optar entre ayudar a niños y niñas migrantes sin familia alguna en Canarias o dejarles a su suerte. ¿Qué eligieron? Lo segundo. Señora de Meer, ¿se ha parado alguna vez a mirar a los ojos a una persona que mira a nuestro país desamparada? ¿Se ha intentado poner alguna vez, aunque solo sea un nanosegundo, en su lugar? ¿Se ha imaginado usted llegando a otro país en el que sus dirigentes le señalaran diciendo que es una delincuente solo por el mero hecho de haber llegado? ¿Se imagina usted soportando el desprecio de que alguien le diga que no se puede sentar en la misma parada de autobús que los demás? ¿Se lo imagina? ¿Verdad que no? Empatía ninguna. Le planteo estas situaciones porque igual puede asimilar, si se lo plantea, el fenómeno migratorio trasciende a eslóganes, a frases hechas y a soluciones simplistas. Las soluciones pasan por un análisis mucho más profundo, mucho más esfuerzo en entender las necesidades sociales para garantizar una sociedad más tolerante. Ya sé que su ideología radical, anclada en un tiempo que ya no existe afortunadamente, no le permite tener esa visión de nuestra sociedad, porque, como le digo, están en su burbuja, pero la sociedad no es homogénea. La sociedad entiende y es próspera en las diferencias. Hay personas que ya están aquí, que han venido a trabajar y que quieren aportar el talento para que nuestro país vaya bien y que quieren arraigar aquí su proyecto de vida, un proyecto que les ha sido negado donde nacieron, señoría. Y fíjese, mire, yo he buceado en sus biografías, creo que comparten determinadas devociones sus señorías de Vox por el Papa Juan Pablo II, por la Guardia Civil, por el Ejército, incluso por Don Quijote de la Mancha. Vamos a analizar un poco estas devociones. De su admiración por la Guardia Civil y el Ejército no puedo sino compartirla, señoría. Ahora bien, tiene que hacérselo mirar porque mientras unos se dedican a incrementar la sensación de seguridad con el apoyo del Gobierno de España, usted esta tarde ha hecho absolutamente todo lo contrario. También comparto la admiración por Don Quijote, sobre todo por cómo Cervantes, en sus palabras, le hace defensor universal de la dignidad humana y de la libertad, sin importar el origen. Pero sin duda hay un fragmento del Quijote, voy mal de tiempo y voy a ahorrarme el anterior, que me parece muy importante. Es el episodio del cautivo. Un capítulo que ofrece pasajes que reflejan la empatía y comprensión hacia el otro, hacia personas de culturas distintas. Le invito a releer ese capítulo donde Cervantes humaniza a personajes musulmanes, especialmente a Zoraida, y pone de manifiesto la capacidad de personas de diferentes orígenes de colaborar y entenderse. Igual le invito a que ese pasaje le enriquezca. Y en ese sentido también de devoción y fe poco le puedo decir. Creo que cada uno tiene las creencias que mejor considera le acercan a los demás o al más allá. Pero permítame recordarle, para acabar esta interpelación, una frase del Papa Juan Pablo II, señoría. La peor prisión es un corazón cerrado. Muchas gracias. Muchas gracias.